¿Arrancamos? Arrancamos con los huesos. Vamos con los huesos. Vamos con los huesos. Tenemos nota. Nuestro primer invitado. Vamos Bien. a visitarla, ella ya nos está esperando desde otra parte del estudio. Ustedes saben, acá tenemos un estudio muy grande. Sí. Y vos te reíste también cuando yo pregunté si era de verdad, ¿no? Sí, recuerdo cuando yo también fui a buscarlo. Te lo cedo. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas Me gracias. preguntaba Agustina si el fémur era importante y cuánto medía un fémur. Se calcula que el fémur es el 26% de la altura de una persona. Más o menos una persona que mide unos 74, 75, debe tener un fémur aproximadamente de 44 a 45 centímetros. O sea, ¿y ese responde a una persona de esa altura? Se utiliza en medicina forense para eso. Cuando se encuentra un fémur, se toma la medida y de acuerdo a eso se sabe más o menos qué altura tenía la persona. Bien interesante. Bueno, gracias por haber venido. No, un placer, un día domingo, tenerte acá. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. La pregunta inicial, obviamente, ¿qué es la osteoporosis y a quién afecta? Bueno, mira, la osteoporosis es una enfermedad del metabolismo del hueso que hace que el hueso se vaya descalcificando, se vaya perdiendo la cantidad de hueso que hay, lo que nosotros llamamos se pierde la masa ósea, y esto en un futuro produce huesos débiles, huesos frágiles. Entonces el adulto mayor, si tiene muchos factores de riesgo, puede sufrir la consecuencia más temida de la osteoporosis, la consecuencia final, que es la fractura de cadera. Ese es el problema de la osteoporosis. Y la fractura de cadera es una enfermedad muy invalidante. Un adulto mayor que se fractura la cadera es un antes y un después. Claro. A partir de una fractura de la cadera, la calidad de vida cambia. Tiene una alta porcentaje de morbilidad, de complicaciones. Es una enfermedad que al adulto lo hace dependiente, depende de que lo cuiden, depende de que lo ayuden a bañarse, de que lo ayuden a caminar, se necesitan aparatos para poder caminar. Entonces es una enfermedad sumamente invalidante y es por eso que nosotros, el deseo nuestro es concientizar. Y la mejor manera de concientizar es conocer esta enfermedad. ¿Y quiénes están más predispuestos a sufrir osteoporosis? Mira, la osteoporosis la puede sufrir el hombre y la mujer, pero marcadamente en la mujer más joven, una mujer presenta osteoporosis a partir de la menopausia. A partir de los 50 años ya empieza un factor de riesgo porque la mujer pierde los estrógenos, que es la hormona femenina, y esa pérdida de la hormona hace que el hueso se descalcifique. ¿Y es cierto esto que nos dicen cuando somos chicos, toma la leche porque Absolutamente. si no se te van a quebrar los huesos? Absolutamente. Estos son los factores de riesgo de la osteoporosis. Una dieta que es pobre en calcio, a la larga hace que los huesos se descalcifiquen. Y si bien la osteoporosis impacta en el adulto mayor, arriba de los 65 años, hombre y mujer, esto empieza cuando uno es chico, como dijiste vos. El chico tiene que tomar la leche. Las abuelas dicen, nene, toma la leche. Y es verdad. Y el adolescente y el adulto joven. ¿Por qué? Porque hay que formar lo que se llama el pico de masa ósea, que es el capital de hueso que uno va a tener para el futuro. Es la cantidad de hueso que yo voy a tener para cuando sea grande. ¿A qué edad se da ese pico? El pico de masa ósea se forma niñez, adolescencia y termina de formarse entre los 25 y 30 años. Y lo que no formaste a esa edad, no lo formás más y lo empezás a perder lentamente. ¿Los lácteos son la única fuente de alimentos y bebidas como para generar calcio? Son las más importantes. Nosotros decimos, el aporte de calcio puede hacerse a través de la alimentación, además de tomar suplementos de calcio, pero puede hacerse tranquilamente a través de la alimentación, porque los lácteos tienen el calcio que llamamos biodisponible. ¿Qué significa? Yo ingiero lácteo, pasa del tubo digestivo, pasa para la sangre, se absorbe y de la sangre va a ir el hueso. Hay otros alimentos que tienen calcio. La clara de huevo tiene calcio y es buena. Hay pescados que tienen calcio y también es bueno, pero por ejemplo hay verduras que tienen calcio. Las pacientes preguntan mucho, más porque hay mucha gente que hace dietas vegetarianas, veganas. Hay verduras que tienen calcio, por ejemplo el brócoli, pero ¿qué pasa? No se absorbe por la cantidad de fibras que tiene el brócoli, sigue de largo por el tubo digestivo y se elimina. Entonces, ese es un calcio que es verdad que está, pero como las almendras, como los cereales tienen calcio, pero no es tan biodisponible, no es tan utilizable para pasar de la sangre al hueso. ¿Y cómo te das cuenta que lo que te está pasando es un comienzo de la osteoporosis? ¿Qué sentís? El problema de la osteoporosis
osteoporosis es que es silenciosa, es una enfermedad silente. La osteoporosis no duele. Muchas pacientes consultan, por ejemplo, la articulación de la rodilla. Hay mujeres arriba de los 60 años, 65, sufren artrosis de rodilla, les duele la rodilla y vienen al consultorio y me dicen, seguro que tengo osteoporosis, porque me duele todo, me duele la rodilla, me duelen las articulaciones. Eso no es osteoporosis, eso por ahí es la enfermedad de la articulación, es artrosis, otros problemas de los huesos que son artritis. La osteoporosis, esta descalcificación de adentro del hueso no duele, por eso hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla. ¿Cómo se busca? ¿De qué manera se encuentra osteoporosis? Lo primero importante, Guillermo, primero es sospecharla, saber que como médico puedo estar frente a un paciente que va a desarrollar osteoporosis, porque tiene un montón de factores de riesgo que hay que tratar de modificarlos. Decime cuáles son esos factores. El tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo importante, el tabaquismo es un tóxico para las células que forman hueso, para los osteoclastos que forman hueso, es un tóxico y el que fuma mucho tiene mala formación de hueso. El alcohol, el otro. Alcohol y tabaco. El alcohol en exceso. Claro. Uno aconseja, no fumes, porque fumar es malo para el hueso, para el corazón, para todo. Sí. El alcohol en exceso. Tomar alcohol en cantidad normal, la gente que por ahí te dice, no, yo tomo preferentemente los fines de semana, eso no está en riesgo. Bien. El que está en riesgo es el que toma mucho alcohol, alcohol en exceso. El exceso de la sal, por ejemplo. La gente que sala mucho la comida, porque la sal se elimina por orina y me arrastra el calcio. Por cada molécula que se va de sal, de sodio por la orina, se va el calcio. Las bebidas cola en los chicos, el exceso de Coca-Cola, es decir, el exceso de bebidas colas también ayudan a que se elimine calcio en exceso. Después, el sedentarismo. La gente esta época complicada. Terrible. Lo de la cuarentena fue terrible porque no se podía salir y vos sabés que no hace falta estar postrado en una cama. Quien no hace actividad física por un tiempo, un mes, baja la masa ósea y baja la masa muscular, que son los que sostienen. En los huesos, nosotros tenemos en nuestro esqueleto 206 huesos, que hay que cuidarlos como loco porque nos permiten deambular, nos permiten movilizarnos de un lado al otro. Por eso es tan importante conocer esta enfermedad. Pero los huesos son los que sostienen, los músculos son los que sostienen a los huesos. ¿Y la osteoporosis es en todo el cuerpo o puede ser en algunos huesos en particular? Cuando los huesos se descalcifica todo el esqueleto, pero hay zonas de impacto, hay zonas más severas y frágiles, que son las vértebras en la columna, las vértebras en un adulto mayor. No estamos hablando del adulto joven, porque la mayor incidencia es a partir de la quinta década. Las vértebras se pueden fracturar, esta fractura pasa inadvertida porque no duele, porque por ahí es un adulto que se estiró, la típica es una resbalada en la bañera, y para no caerse se dan manotazos y la columna gira en exceso, hay una rotación de la columna, y en ese exceso de rotación se puede fracturar la vértebra, no es que me tuve que caer. Esa fractura pasa inadvertida. ¿Qué valor tiene la densitometría en esto y cuándo hay que hacérsela? La densitometría tiene un valor importantísimo, es uno de los estudios para diagnosticar qué cantidad de masa ósea tiene el individuo, o sea que es uno de los estudios que se piden para diagnosticar si hay osteopenia, que es un paso previo, que es cuando hay baja masa ósea sin que todavía me fracturé. Cuando me fracturé ya es osteoporosis. La densitometría es importantísimo, pero no es el único estudio. Bien. Un estudio es pedir una radiografía simple de columna, radiografía de columna dorsal, columna lumbar. Es un estudio simple que no duele y ahí se detectan las deformaciones vertebrales, las fracturas vertebrales asintomáticas ya se detectan por una radiografía de columna. Análisis de sangre y orina, lo que llamamos un metabolismo fosfocálcico, que es pedir en el análisis qué cantidad de calcio, de fósforo, de magnesio, de proteínas, de vitamina D, que es el otro pilar importante para cuidar a los huesitos. La ingesta cálcica y la vitamina D
La vitamina A C absorbe el calcio que se está eliminando por el riñón, que se está eliminando por el intestino Bien. y lo lleva al hueso. Bien, Claudia, te agradecemos muchísimo la Gracias a presencia un día ustedes. domingo. Excelente tu explicación. Te vamos a llamar de vuelta porque nos Cuando quedaron quieran. muchas cosas por Siempre hay más preguntarte para saber. seguramente. Cuando quieran, cuando es una enfermedad compleja que a veces cuesta entenderla, pero lo importante es que la gente la conozca. Gracias por todo. Muchísimas Muy gracias a amable, ustedes. Muchísimas gracias.